Rafael, primero gracias por recibirnos en tu casa. No, al contrario. Eh, y primero, el libro sale en un momento en el que la ficción es, ¿no?, bastante necesaria. Estamos como sobreinformados un poco. ¿Vos te referís en Argentina? Sí. Mira, yo digo que cuando la Argentina peor le va, más se piensa. La Argentina es un país sobrepensado e infraejecutado. Siempre sus grandes crisis, desde el comienzo de la democracia, desde el retorno de la democracia hasta aquí, ha sido muy bien pensado en momentos de grandes crisis valóricas, crisis de funcionamiento, ¿no? Pienso 2001-2002, pienso el proceso actual, y a mí me parece que está apareciendo un pensamiento sobre Argentina fantástico. Y en ese contexto, sí, hay mucha ficción y creo que hay más literatura producida que la publicada, porque también hay una caída en el poder de compra de los libros. Yo lo veo por las librerías, porque soy un fanático de las librerías y me doy cuenta de cómo se padece, ¿no?, el momento, pero se escribe inclusive cosas. Hoy leí un artículo de Hugo Ash, que es un periodista de mi época, ¿no? Y es un artículo sobre la nata. Y uno lee el artículo y dice, ¿qué es? ¿Es periodismo? ¿Es crítica? ¿Es literatura? Porque está mezclada, ¿no? Mezclado la realidad, lo que parece ficcional, el uso del español, ¿no? Los argentinos que escriben usan bien el español, lo usan de una manera bella. Y en tu caso, ¿cómo funciona la escritura de ficción? ¿Hay una necesidad en un momento de escribir sobre ese tema? En este caso, digo, está Rosario muy presente en los cuentos. A ver, no sé cómo escribo yo. Lo que te puedo decir es que, porque es real, es que si yo pienso en mis 20 años, ese pensamiento tiene una, una aparición mucho más vinculada con la realidad que si pienso en 20 meses atrás. Por no decir 20 días, pero 20 meses atrás, yo me acuerdo de cosas que viví y me las acuerdo perfectamente bien, pero con una sensación de distancia. En cambio, pienso cuando tenía 20 años, vivía en Rosario, este, la belleza, la música, el amor, la literatura, la política, todas esas cosas tienen una presencia que no encuentro en lo que fue contemplando aquel momento su futuro más lejano, ¿no? Porque hace 20 meses era un futuro lejano para un muchacho de 20 años. Bueno, en los cuentos aparecen muchachos de esa edad, de 20 años, en Rosario, esas relaciones de amistad y también una forma de habitar la ciudad, ¿no? Cómo aparecen las diferencias de clase, en muchos casos, cómo esas diferencias están desde la infancia o aparecen después en la juventud, en las decisiones que van tomando los personajes. Pero ¿te interesó especialmente ir contando eso y los cuentos fueron apareciendo? ¿Apareció un No, cuento en especial? ¿Nunca fue una novela? no, nunca fue una novela y si hay algo que merezca una, un elogio del libro, ese elogio hay que dárselo no a quien lo escribió, sino a quien lo publicó, que es un amigo chileno, Juan Carlos Villavicencio, que hizo una tarea fantástica, porque yo el libro lo tenía prácticamente escrito al llegar a Chile. El número de cuentos, pero bueno, él se empezó a interesar y me pedía por cuentos. Luego le dije, si los querés, pues yo tengo muy poco sentido de propiedad con las cosas que escribo cuando terminé de escribirlas, ¿no? No las vuelvo a leer ni a hablar de cuando las publico, ahí directamente no las leo. Pero decía, si querés corregirlas, corregilas. Y él las empezó a corregir y me las empezó a devolver y se empezó a armar el libro así. Se armó un poco por mérito, por magia o por voluntad de Juan Carlos Villavicencio. Incluso la bellísima tapa, yo creo que tiene una tapa que no es opinable, ¿no? La tapa es de una belleza canónica, de una belleza de color, de una belleza expresiva.
A mí me encanta esa tapa. No en vano creo que es un conjunto de pequeñas piedrecillas del año 600 después de Cristo, por allí. Bueno, y entonces te diría que no, nunca se pensó en una novela. Hay cuentos que yo me doy cuenta que podrían novelarse. Ahora que los novele otro, no yo ya escribí el cuento. Sí, qué sé yo, hay un cuento sobre la extinción de la Argentina. No, ese cuento es para una película o para hacer una novela. Y ahí jugás con el género también, ¿no? Un supuesto realismo que cuando uno quizás piensa en este presente, ese cuento habla bastante. Pero sabés que lo escribí, es increíble, ¿no? Cómo uno tiene cosas que están por suceder y no sabe que las tiene. Yo el cuento lo escribí a 4 o 5 años. No lo escribí. Te voy a decir exactamente cuándo lo escribí. El actual gobernador de Mendoza fue diputado y antes fue gobernador de Mendoza, primer mandato. Y él hizo una declaración absolutamente extemporánea, más o menos cuando era gobernador por primera vez, diciendo, bueno, Mendoza podría existir perfectamente sin ser parte de Argentina. Ahí se me ocurrió el cuento. Y ahí se empezó a escribir, y de esto pasaron 6 años. No, yo no tenía un correlato. Bueno, no sé si ustedes saben, yo trabajé 7 años con Javier Gerardo Milei. Bueno, y nunca creí que iba a ser presidente de mi patria. Nunca lo creí. Es más, cuando empezó su carrera política, a mí me da un poco de temor, ¿no? Me da temor por él, porque le tenía mucho afecto. Entonces decía, tenga cuidado, Javier Gerardo, no diga las cosas que usted dice, baje un poco el nivel de lo extemporáneo de su vida. Todo al revés. Ahora, ¿hay algo que lo haya ayudado a pensar, acá puede haber un camino político? Digo, porque él era un empleado Sí. ¿no? Relacionado con la economía de riesgo. Bueno, fue mi digamos, analista de riesgo, un excelente analista de riesgo, excelente, inmejorable, que además tenía una manera de expresar la escuela de pensamiento económico de Austria, la expresaba de una manera muy creativa, ¿no? Cuando uno lo tiene por delante a Javier Gerardo, tiene que pensar que va a llover sobre mojado. Siempre llovía sobre mojado. Él lo expresaba. En aquella época von Hayek, y ahora mucho más a Huerta de Soto, que eso que yo digo son los supermercados de la política económica de Austria, ¿no? Porque Hayek respetaba el pensamiento el enemigo jurado de Milei norteamericano, que hizo la parte económica de Tratado de Versalles. Sí, pero es el más conocido, ya va a aparecer. Y ahora, qué sé yo, ahora Milei respeta a Israel Cárcer, a todas personas que aquel pensamiento de lógica, aquel pensamiento de filosofía, aquel pensamiento de economía depurado, fue llevado por toda esta gente, Rothbard, fue llevado por toda esta gente a un sector de mucha descortesía, de mucha violencia en las maneras, de mucha indiferencia por el sufrimiento ajeno. Entonces,
claro, en aquel momento, no estamos hablando hace tanto tiempo, estamos hablando... No, por eso digo si había en esas conversaciones y en esa ida y vuelta alguna ambición política. No, siempre despreció la política. Es más, yo a veces le decía, pero Javier Gerardo, eso que me está explicando usted no es aplicable en Echenagusía. Y él me decía, bueno, no, por supuesto, pero eso es un análisis político. Yo desprecio la política. Mi análisis es académico. Siempre me decía eso. Incluso yo lo invité un par de veces a dar charlas con grupos con los cuales yo conversaba, que eran chicos de la edad de mi hijo mayor o de mi segundo hijo. Yo hablaba de política internacional, ellos eran todos estudiantes en ese momento. Yo lo invité a él a conversar, dio algunas charlas magníficas, pero él tenía un respeto y era respetado. Era respetado y él respetaba. Esta cosa, digamos, esta cosa de ahora es muy difícil de entender para mí. Desde ya, no, como no tengo por qué aceptarla, no la acepto. Pero no eran cosas comunes en aquella época. Él iba a pelear de manera absoluta a favor de Sturzenegger, porque eso, las cosas como son, pero nunca se expresaba de esta manera que es impropia del cargo y que es impropia de una conversación entre mayorías, como puede ser una conversación de naturaleza democrática. Bueno, no extraña cuando uno lee estas nuevas expresiones del neoconservadorismo, porque son todas antidemocráticas. Todas dicen, mi pensamiento económico es contradictorio con la democracia. Así que... Sí, y ahí llegamos por uno de los cuentos del libro, pero digo, en el libro sí hay una forma de habitar Rosario, de habitar la ciudad, de una forma de relaciones, de amistad que se fueron tejiendo y que también la política aparece en muchos casos, ¿no? Como generando divisiones, separaciones en el tiempo, pero la amistad insiste, como que son historias de amigos que se dejan de ver, pero que en el tiempo hay una necesidad de volver a intentar saber qué pasó con ese otro. Sí, ahí diría varias cosas, ¿no? Lo primero que diría es que hay que ver si lo que persiste es la amistad o lo que persiste es un amigo de los que hacían la amistad. Porque no hay que olvidarse que es literatura, por lo tanto es ficción, por lo tanto puede tener un pincelado o un color de la paleta que sea parecido a lo que fue la realidad, pero no es realidad. Entonces, mucha gente que aparece existió, en una mínima expresión, rápidamente desapareció. Claro, yo la conservé en mi vida. Esta es una reflexión. La segunda reflexión es que Rosario era la Argentina y las grandes ciudades, ni hablar Buenos Aires, pero Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, eran muy distintas de lo que son hoy. Rosario era una ciudad muy dolorosa, tan dolorosa como también algunos cuentos lo relatan, pero al mismo tiempo muy, muy linda de ser vivida. Una ciudad que estaba hipermusicalizada, tenía muchísima literatura, tenía pintura, tenía mucho arte. Y el arte era semi-ignorado por la ciudad. Una ciudad de comerciantes, por lo tanto una ciudad donde era mucho más prestigioso ganar dinero o haber ganado dinero que haber escrito o haber escrito muy bien. Rosario es la ciudad, no el monotema del negro Fontana Rosa, pero es la ciudad de un literato maravilloso como Riestra, es la ciudad de un pintor como Julio Banzo. Era una ciudad extraordinaria. Bueno, y todo eso crepitaba en el día a día, ¿no? Después la política llegó, mezcló todo eso
Y después vino, después vino el dolor, ¿no? Porque digo, estos cuentos tienen a Rosario como protagonista, pero es una Rosario más lejana en el tiempo. Digo, en su novela Rojo Sangre es más cercana. Sí, es la de hace 2 meses, claro. Es la de hoy. Entonces digo, la pregunta era si en la ficción o cuando se dispone a escribir ficción aparece Rosario medio inevitablemente. No, porque, por ejemplo, en otros libros la aparición de Rosario es muy excepcional. Lo que sí aparece mucho, y que va a ser en algún momento un libro, si sobrevivo y logro hacerlo, es el pueblo donde yo pasaba mis vacaciones cuando era chico. Se llama Morteros. Es el pueblo de donde era mi madre, donde había nacido mi madre. Y como funcionaba más lenta la historia, el acontecer era en otra marcha de lo que es hoy, entonces todo duraba más tiempo, ¿no? Las casas, por ejemplo, una cosa maravillosa, las casas eran de abuelo, hijo y nieto. Claro, todas las generaciones. Toda la generación. Entonces, la generación del nieto naturalmente vivía con el abuelo. La casa era la casa del abuelo, que se le ha venido agregando cosas. Entonces, eso le daba una persistencia, una capacidad para respirar los olores ciudadanos o pueblerinos con mucho más tiempo. Las relaciones eran más largas, los lugares, las temperaturas eran más largas. Bueno, todo eso es canto para la literatura, ¿no? Me viene a la cabeza Rimbaud, un tipo que dejó de escribir poesía a los 21 años, a los 22 años. Un tipo que había escrito todo lo que se podía escribir en ese puñado de tiempo, ¿no? El caminante del abrupto sendero. Bueno, eso era muy común en mi época. Había mucha gente de esas características. Pienso ahora en un amigo de mi tía, muchacho, Pringles Quiroga, que escribía poesía. Bueno, eran tipos muy llamativos, en un sentido positivo. Fue el tipo que por primera vez a mí me habló de Proust. Me dijo, pero ¿cómo puede ser? Yo tenía 15 años. ¿Cómo puede ser que no hayas leído Proust? No he leído Proust y muchas otras cosas, le dije yo. Pero tenía razón y leí Proust. Y fue muy importante en mi vida. Entonces, bueno, todo eso nació en Rosario. Y hay un personaje que está en Rojo Sangre y está también en estos cuentos, que es un periodista. Ah, un periodista viejo. Sí. Mario, que de alguna manera es como un periodista de una vieja escuela, ¿no? Sí. Que tiene un respeto por la conversación, por el arte de la entrevista. Mario Riesi. No sé si existió. Creo que no existió. Ahora, que a mí me hubiese gustado que hubiese un periodista así, me hubiese encantado. Porque creo que no existió como periodista. Creo que muchos años después un abogado se pareció a él, porque también Riesi tiene algo de Lampedusa, el autor del Gato Pardo, ¿no? Tiene esa cosa de cultura, de muchísima cultura, pero que nunca es excesiva, ¿no? Una enorme cantidad, pero que nunca llega al desmán, cosa que uno agradece enormemente, mucho más en un periodista. Pero creo que eso es mucho más de lo que yo deseaba que hubiera pasado a algo que haya pasado en realidad. Pero te acompañó, es un personaje que apareció y Sí. Bueno, de hecho, que no sé si no está en más de un cuento. Sí, está en más de uno. Sí. Y aparece ahí además como un amigo con cierto código, ¿no? Pensando en alguien que se dedica además al género policial, por ejemplo. Sí. Entonces, cómo cuenta un hecho y... Sí. Yo tengo una costumbre, no es una buena costumbre, pero es mi costumbre, es mi mala costumbre. No leo lo que escribí, nunca. Entonces, cuando alguien me lo pregunta, yo lo agradezco porque en realidad me está quitando de encima la culpa de no haber leído lo que debería haber leído. Yo no leí de nuevo mi libro para esta nota. Y hablando de periodismo y de este periodista, ¿cómo ves este momento de los medios?
Bueno, sería muy cruel si no fuera que lo veo tan deplorable como este momento de la política. Y como lo veo tan deplorable al momento de los medios como veo deplorables la mayoría de las cosas que me permitían hacer de la vida un lugar amado, ¿no? Si algo me enoja con Javier Gerardo Milei es que lastima todo aquello que me permite hacer que la vida sea un lugar de amor, de comprensión, de generosidad, de escucha, de conversación, ¿no? Y en algún momento no me lo impidió. O sea que ahí hay como si yo hubiese descubierto una decepción, una traición, una traición. Entonces lo que veo es que por mi trabajo, a mí me toca leer muchos diarios internacionales por día. Y te hago algún comentario que tiene que ver con la pregunta. Los posts, los mensajes, en el diario Haaretz, que es un diario de Jerusalén, un diario liberal en el sentido norteamericano, en el sentido israelí, los comentarios a veces son mejores que la nota. Son extraordinarios. Uno agradece poder leer esos comentarios. Eso se ha perdido en Argentina. En Argentina se ha perdido el bien hablar, el respetar, el decir, bueno, tu historia es mi historia y mi historia es tu historia. Eso se ha perdido. Entonces se ha berretizado una enorme cantidad de aspectos que eran muy valiosos que son muy valiosos para mí, y serán hasta que me muera. Y no sé qué va a pasar con los chicos. Por ejemplo, te contaba que doné mi biblioteca, ¿no? Lo que no te conté es que la doné después de habérsela querido regalar a mi hijo mayor, tiene 32, y a mi segundo hijo tiene 29. Ni hablar del que tiene 15 y del que tiene 12, porque esos no pertenecen a la generación lectora. Pero los que sí pertenecen, me dijeron, no, viejo, yo no voy a leer nunca más, me dijo el mayor. De 32. 32, no voy a leer nunca más. Aunque lee, lo que pasa es que no lee libros. Claro. Sí, hay algo de las redes sociales, ¿no? De Eso. discursos fragmentarios. Por eso digo, cómo en esta crisis de la política y de los medios, como una crisis de los relatos, ¿no? De cómo se Una está crisis contando. de los relatos, sí. También pienso que hay un corsi y ricorsi, hay una ida y vuelta en la condición humana, sea de la época que fuere. El ser humano en algún sentido tiende a volver a unos relatos, a unos lugares de la vida, aquellos lugares donde amó la vida. Entonces me parece que esto, lo cual también es un problema, no está condenado a construir un proyecto que vaya a durar. Lo que sí va a hacer daño y lo que va a durar es reponer, restañar ese daño, pero no triunfar como un proyecto de vida. Es muy ordinario, es muy berreta, tiene muy poco gusto. ¿Y qué desafíos crees que tiene la política en este contexto y en esto que está pasando y justamente en esta crisis que viene de que sin duda va a ser la reconstrucción, que va a implicar una reconstrucción? Mira, yo te diría, los primeros médicos, los médicos medievales decían primero no hacer daño. Entonces, esa era la primera norma de la medicina. No lastimes, como primera norma. Después hace lo que pueda. Y a la política le vale eso. Lo primero que tiene que hacer la política es aceptar quiénes ya estamos y quiénes pueden venir. O sea, el papel de los que ya jugamos el juego tiene que ser elegir los que pensemos que están en condiciones, si es posible que no sean familiares nuestros, porque eso es un poco hartante, y ayudarlos a que lleguen, ayudarlos, generarles posibilidades, etc. Porque hay que aceptar eso, no es posible
que lo que la gente piense como primer discurso, los que hacen política, es citar lo que ya fracasó. Entonces ahí hay un deber de nuevo pensamiento, de encuentro de nuevos pensamientos. Ahora se va a votar por Harris o por Trump, ¿no? Entonces, algunos periodistas preguntan, quiero hacer unas preguntas sobre las próximas elecciones en Estados Unidos. ¿El triunfo de quién beneficiaría a Argentina? Pero a ver, si nosotros nos hacemos daño todo el tiempo, ¿cómo esperamos que el triunfo de alguien en un país para el cual somos indiferentes puede mejorar o empeorar nuestra posición? Nosotros tenemos que hacernos preguntas entre nosotros, resolverlas y no dirimirlas, no fijarlas para las próximas elecciones, sino fijarlas en términos generacionales, ¿no? Me acuerdo que una vez le preguntaron a Churchill, dígame una cosa, año 42, 41, era un festejo de un aniversario del Mayor de Londres. Dígame una cosa, ¿empezó el final de la guerra? Y Churchill dijo, no, ¿cómo el final de la guerra? No, puede haber empezado el principio del fin, pero no es el fin del principio. Entonces, al revés, el fin del principio, pero no el principio del fin. Bueno, esto es lo mismo. Hay que establecer el final de un comienzo, el comienzo de una restauración democrática, el comienzo de un pensamiento sobre cuestiones que en algún momento hicieron grande al país y permitieron que la gente viviera de manera un poco más digna, ¿no? Es muy difícil hablar de dignidad si elementos centrales de la dignidad no están presentes. Bueno, justamente viviste 4 años, ¿no? Afuera Sí. del país, como embajador en Chile. Digo, ¿qué estás viendo hoy? ¿En Chile o acá? Acá, en la Argentina. Bueno, a ver, hay países en los que yo creo que Argentina tiene una extraordinaria vocación por hacerse daño entre sí. Esto es una cosa que me parece. Se nos da mucho más cómo lastimarnos que cómo mejorarnos o cómo hacernos bien. Chile no. Chile me parece a mí, cuando sufre algún dolor colectivo, un tsunami o una catástrofe de esa naturaleza, que son periódicas, rápidamente se junta. No rápidamente, no hay nadie que empiece a buscar un culpable. No, el culpable fue... No. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Esto es muy doloroso. Hace poco, ahora un mes atrás, hubo un frente de tormenta del sur oeste al sureste, al noreste, y rompió muchísimas copas de árboles. En Santiago de Chile hay mucha electricidad, que los cables van por los árboles, ¿no? Por la parte de arriba de los árboles. De una manera más barata que hacen las empresas para no tener que cavar en la tierra, etc. Se cortó la electricidad de 800.000 personas. Rápidamente se puso en orden las cosas y rápidamente se puso en orden la actitud humillante para la gente de las empresas. Rápidamente. Entonces, esas son las situaciones en las que uno dice, bueno, no es que la corrupción no tiene ningún rendimiento en cómo te sirve aquel que te sacó cosas. No, tiene mucho rendimiento. Pues solamente un tipo que no está involucrado en corrupción es capaz de decir, al señor que anoche le dijo a los chilenos que estaba orgulloso como empresario de cómo habían resuelto este problema, yo como funcionario le digo, tenga cuidado, porque hoy le empiezo la cancelación de todo el acuerdo que hicimos entre el Estado y la empresa.
muy difícil encontrar esos discursos acá. Empezamos con el libro, digo, para terminar, ¿qué estás leyendo últimamente o algo que hayas leído que te haya gustado? Me gustó el mago del Kremlin. Es un libro que me gustó, me pareció interesante, me pareció creativo, me pareció una linda manera de pensar de un joven, ¿no? Me gustó un libro que leí de una cuentista rosarina que se llama, ya te voy a decir, un libro de cuentos, un libro de relatos, género que yo no consumo mucho, que es el género de lo irreal, ¿no? Ella se llama Dobson, la escritora, un lindo libro de cuentos. Y lo que te decía, ¿no? Me parece que siempre la literatura, me gustó el libro de este chico Díaz. Hernán Díaz, Sí, Fortuna. me gustó. Pareció un libro muy hallado, muy allá de la estructura, me gustó la manera de expresar las ideas y bueno, y después siempre leo cosas que ya leí, ¿no? Entonces hay cosas que no puedo dejar de leer, por ejemplo, la trilogía de Primo Levi sobre el Holocausto. Es una cosa que periódicamente vuelvo a leer y vuelvo a leer y vuelvo a leer. Ese tipo de cosas. Nunca de un libro. ¿Y estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo. Volví a escribir, después de 4 meses de no escribir nada, volví a escribir unos relatitos que hago en la contratapa de Página 12, que ya van siendo bastantes, 40, 50, que son muchos relatos que tienen que ver con la infancia y con las cosas que marcaron una vida, que después se transformaron, pero nunca se abandonaron ni dejaron de ser lo que eran. Ese es un poco el mensaje.